el proceso administrativo. Vamos a hablar sobre la definición del proceso administrativo. Vamos a ver las fases, las etapas y finalmente las características del proceso administrativo. Entonces, empecemos por definir lo que es el proceso administrativo. Cuando hablamos de proceso, hacemos referencia a lo que son pasos, etapas que están relacionados con actividades y operaciones, ¿no? Que se deben de seguir dichos pasos y dichas etapas para cumplir o para lograr un objetivo establecido. Ok, veamos lo que dice el concepto de proceso administrativo. Nos dice que es el conjunto de funciones y actividades administrativas que se desarrollan con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa de forma eficiente y eficaz. Cuando habla de un conjunto de funciones, hace referencia a que dentro de la empresa existen funciones administrativas. Estas funciones generalmente se las clasifica en 4, ¿ya? Las funciones de producción, las funciones de finanzas, las funciones de comercialización y las funciones de recursos humanos. Cada una de estas funciones se dividen dentro de una estructura organizativa en áreas. Ya, por ejemplo, le llaman área de producción, comercialización, recursos humanos, finanzas. Entonces, hace referencia a esos aspectos. Dice que se desarrollan con el fin de alcanzar objetivos. Entonces, todas estas funciones dentro de la administración tienen un objetivo en común, ¿no? Que es el objetivo general que tiene la empresa. Que puede ser generar utilidades, que puede ser beneficiar a la sociedad, entre las más importantes, ¿no? Entonces, también estas funciones mismas tienen sus subobjetivos, ¿no? Área de producción tiene un objetivo, área de finanzas tiene un objetivo, área de recursos humanos tiene un objetivo. Y todas esas trabajan por un solo objetivo, ¿ya? Y de forma eficiente y eficaz. Estos términos ya lo hemos visto a profundidad con cada uno de ustedes, que la diferencia es que en uno es alcanzar objetivos en el tiempo establecido y en el otro, en este caso eficaz, es alcanzar los objetivos optimizando los recursos, ¿no? ¿Qué tipo de recursos? El tiempo, principalmente, y lo que es el costo. Entonces, ya conociendo lo que es el concepto del proceso administrativo, veamos cuáles son las fases y cuáles son las etapas. Ok, proceso administrativo. Entonces, el proceso administrativo no es nada más ni nada menos que actividades o funciones administrativas que se desarrollan para lograr objetivos en la empresa, de manera eficiente y de manera eficaz. ¿Cuáles son las fases del proceso administrativo? Habíamos mencionado al principio que cuando hablamos de proceso nos referimos a fases, a etapas, a pasos que se deben seguir, ¿no? Para lograr un objetivo. El proceso administrativo tiene dos fases. La primera es la fase mecánica, ¿ya? La fase mecánica es aquella parte donde se estructura un plan, ¿no? Donde se estructura todas las actividades que se van a desarrollar dentro de la empresa. Es por eso que dice que la fase mecánica es aquella que engloba toda la parte teórica, ¿no? Yo elaboro en esta parte mis planes, ¿no? Todo lo que voy a hacer, cómo voy a hacer, quiénes me van a ayudar a hacer, entonces todos esos aspectos, ¿no? La fase mecánica
tiene dos etapas, ¿ya? La primera etapa viene a ser la planeación, ¿ok? Y la segunda etapa de la fase mecánica es la organización. Hablemos un poco sobre la fase de planeación, proyectar la empresa hacia el futuro, ¿no? Dentro de la planeación vamos a ver temas como el planteamiento de una misión, ¿ya? Una visión, lo que son los valores de la empresa, los objetivos estratégicos, la filosofía de la empresa, las políticas y finalmente un presupuesto. Es decir, son planes que engloba esta etapa de planeación. Misión, visión, objetivos estratégicos, filosofía, políticas y finalmente presupuesto. Entonces son básicamente tipos de planes, ¿no? Además de ello, esta planeación tiene tres tipos de planes, se puede mencionar. Una que es a corto, a mediano y a largo plazo, ¿ya? Los planes a corto plazo se les llama planes operativos. Los planes a mediano plazo se les llama planes tácticos. Y los planes a largo plazo, planes estratégicos, ¿ya? Solamente les estoy dando los elementos porque en la próxima unidad vamos a avanzar y vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Y lo vamos a, de hecho, elaborar para un trabajo práctico. Entonces, la planeación tiene tres tipos de planes. Planes operativo, táctico y estratégico. A corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Luego tenemos dentro de la fase mecánica la etapa de organización. ¿Qué viene a ser la organización? La organización es la fase o la etapa, perdón, donde se estructura la empresa, ¿no? Donde se elabora o se diseña una estructura formal de la empresa. ¿Pero qué engloba esa estructura? Primeramente, determinar un organigrama. Y cuando hablamos de un organigrama estamos hablando de la representación gráfica de la estructura formal de la empresa, ¿no? En el organigrama podemos ver, por ejemplo, los diferentes cargos, las líneas de comunicación, podemos ver las diferentes áreas de la empresa que ya ustedes conocen, comercial, finanzas, producción, recursos humanos. Podemos ver los niveles jerárquicos, ¿no? La alta dirección, que viene a ser el gerente general, el directorio, o socios o dueños de la empresa. Luego viene el nivel operacional, gerencial, que vendría a ser la gerencia, que acabamos de mencionar, las 4 básicas, ¿no? Y finalmente el nivel operacional. Entonces, la estructura organizativa de la empresa generalmente tiene esas tres niveles: alta dirección, nivel gerencial y nivel operacional. Pero además vamos a ver en ese caso la departamentalización. ¿Qué implica la departamentalización? Entonces, vamos a ver esos conceptos como los tipos de departamentalización, vamos a ver los tipos de organigrama y la importancia que tiene cada uno de estos tipos, ¿no? Pero además vamos a ver los tipos de autoridad, ¿no? Por ejemplo, son la autoridad lineal, la funcional y la de staff. Cada una de ellas tiene sus características y obviamente ayudan de alguna forma a que la empresa tenga una buena estructura organizativa. Además de eso, ya un poco terminando la parte de organización, se ve lo que es la integración, ¿no? Integración de recursos humanos, integración de recursos técnicos, financieros. Cuando hablamos de integración de recursos humanos, hablamos de lo que es el reclutamiento del personal, la selección, la inducción, la capacitación, el desarrollo, ¿no? Entonces, en esta etapa de organización se plantea y se elabora la estructura formal de la empresa, ¿no? Entonces, la segunda fase es la
dinámica, ¿no? Del proceso administrativo. Bueno, esta fase es donde ya se ejecuta los planes, los planes que se han elaborado, ¿no? Ya se va a la ejecución del plan. Dentro de ella tenemos la etapa dirección y control. La etapa dirección responde a la pregunta ¿cómo se está haciendo? ¿No? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Cómo se está implementando los planes que ya hemos estructurado y que ya hemos establecido? Entonces, para ello es necesario analizar temas como, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Que es la capacidad de influir en las personas, la comunicación, ¿no? Dentro de dirección vemos la comunicación. ¿Qué tan importante es la comunicación? ¿Cuáles son las formas y los tipos de comunicación? Vamos a ver el tema de la motivación, ¿no? ¿Qué aspectos se deben implementar en la empresa, en la organización, para generar motivación a los trabajadores? Y finalmente, y la más importante, es la toma de decisiones, ¿no? Que es un aspecto clave a la hora de implementar los planes establecidos. Toma de decisiones. La segunda etapa de la fase dinámica vendría a ser el control. Bueno, esta etapa lo que permite principalmente es verificar si todos los objetivos establecidos o los planes establecidos se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? Entonces, permite medir y evaluar. Medir si se han alcanzado los objetivos o se han implementado los planes y evaluar, ¿no? Si están correctos o no están correctos. Entonces, esto básicamente sería las fases del proceso administrativo y las etapas tanto de la fase mecánica y dinámica. Continuemos. Ahora hablemos sobre las características del proceso administrativo. Una de las características es que es cíclico. ¿Por qué se dice que es cíclico el proceso administrativo? Recuerden que el proceso administrativo es el conjunto de actividades que permiten lograr objetivos, ¿no? Dentro de una organización es cíclico porque se da en todo momento y en todo lugar, ¿no? Si usted, por ejemplo, va a hacer una actividad que tenga que ver con las ventas, el proceso administrativo va a estar dentro de toda esa actividad. Desde que usted requiere, por ejemplo, inventario o productos, ahí está el proceso administrativo. Es decir, va a seguir ciertos pasos, va a seguir ciertos procesos, ¿no? Entonces, si va a hacer una compra, por ejemplo, igual, desde verificar si tiene efectivo en caja hasta realizar la compra, es un proceso, es una etapa que debe seguir, ¿no? Entonces, mientras se va repitiendo, se va haciendo más perfecto el proceso administrativo en cada una de esas etapas de las tareas o actividades que se desarrollan. Luego tenemos el siguiente, que sería interactivo. ¿Por qué interactivo? Porque el proceso administrativo cuenta con funciones administrativas, ¿no? O áreas administrativas, o funciones que están dentro de las organizaciones. Vuelvo a repetir la función administrativa, función comercial, producción, finanzas, recursos humanos. Entonces, cada una de estas funciones interactúan entre sí, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos es la parte encargada de elegir al personal adecuado para un cargo adecuado, ¿no? Entonces, va a interactuar con el área de finanzas. Si en el área de finanzas se requiere un personal, se recurre a recursos humanos y recursos humanos hacen la contratación, ¿no? El tema de producción con venta, por ejemplo. Producción es la que produce un producto o servicio y venta es la función que va a vender. Entonces hay una relación, ¿no? Hay una interacción entre estas funciones. Entonces se refiere a eso.
Reiterativo. Cuando habla de reiterativo es que el proceso administrativo sigue ciertos pasos, ¿no? Sigue ciertas etapas. Si bien es rígida, pero si uno elabora un plan o un proyecto y si hay si el ambiente o el contexto no ayuda a que se ejecute ese plan, también se puede tener proyectos o programas que permitan, ¿no? Al plan o al proyecto elaborar ciertos cambios, ¿no? Agregar ciertos límites en los cuales se puede mantener dentro de ese margen, ¿no? Y finalmente tenemos el sistémico. Esto tiene relación con la parte interactiva. Por ejemplo, si una de las áreas de la empresa no funciona bien, las demás áreas de la empresa van a ser afectadas, ¿no? Pero si todas las áreas de la empresa funcionan al 100%, la empresa en general va a ser afectado, pero de forma positiva. Entonces todos interactúan entre sí, todos trabajan como un sistema, ¿no? Para lograr un solo objetivo, que es el objetivo general de la empresa. Entonces, básicamente ese es el contenido de esta unidad, bastante simple, pero importante para que empecemos ya a trabajar con cada una de estas fases y principalmente con los elementos, con las etapas que les acabo de exponer.